En este video explicaré cómo construir una fuente de voltaje variable utilizando el circuito integrado LM317, así como el funcionamiento de esta misma. En un video anterior había explicado cómo es que este regulador de voltaje funcionaba. Este circuito integrado funciona utilizando un divisor de voltaje, compuesto por un par de resistencias, siendo R1 y R2 en el diagrama. Sin embargo, si nosotros tomábamos la resistencia 2 y la cambiábamos de fija variable utilizando un potenciómetro, podíamos obtener una salida ajustable. Para nuestro circuito necesitamos el integrado LM317. También requeriremos de un capacitor grande de 470 microfaradios a 50 volts para poder hacer la rectificación de corriente después del puente de diodos. Asimismo, nuestra resistencia variable será un potenciómetro de 5 kΩ. Necesitamos también de un capacitor de poliéster para poder realizar el filtrado después del integrado, un puente de diodos para rectificar la corriente, y complementario a nuestro potenciómetro también vamos a necesitar una resistencia de 220 para crear nuestro divisor de voltaje. Antes de comenzar a ensamblar el circuito tenemos que tener en cuenta ciertas cosas acerca del uso de nuestra protoboard. La primera de ellas es cómo funcionan las filas de alimentación. En estas filas que estoy señalando no existe continuidad, es decir, tenemos toda una hilera que sugieren utilizar como positivo y toda una que sugieren usar como negativo, que no será el mismo negativo que esa o el mismo positivo que esa otra fila. Están separadas. Antes de montar el circuito yo coloqué unos jumpers que van desde el positivo de abajo hasta el positivo de arriba. De esa manera estoy conectando a ambos. También podemos conectar el negativo de arriba junto al negativo de abajo. Ahora, con las columnas de la protoboard tenemos divisiones, es decir, a partir de esa línea del medio son dos columnas distintas. No hay una conexión entre ellas. Al momento de conectar los distintos pines de un componente no debemos hacerlo en la misma columna, puesto que eso causará que entre ellas haya un corto. Lo ideal es conectarlas en una distinta columna cada una de las terminales de nuestro componente, de esta manera. Lo mismo deberemos hacer para el caso de las resistencias, siendo que si conectamos las dos patas en la misma columna, la corriente eléctrica buscará el camino de menor resistencia, que será a través de la columna y no a través de la resistencia. Para hacerlo correctamente podemos valernos de la división que existe entre columnas de nuestra protoboard. De esta manera la corriente no tendrá más remedio que pasar a través de la resistencia. Otra forma de realizar las conexiones entre dos columnas será de esta forma. Cuando nosotros hacemos esto, estamos valiéndonos de dos columnas que están separadas. Por tanto, la corriente eléctrica para pasar de un punto a otro no tendrá más remedio que hacerlo a través de la resistencia. Lo mismo ocurre en el caso de los capacitores. No podemos conectarlos de esta forma, y si estos llegasen a entrar en corto, pueden sobrecalentarse y eventualmente explotar. La forma correcta de hacerlo será de esta manera o bien de esta otra, similar a como lo hacemos con las resistencias. Comenzando el montaje del circuito en nuestra protoboard, colocamos el puente de diodos, nos fijamos en la polaridad de este mismo, bajando entonces la salida negativa de este hacia el negativo de nuestra protoboard utilizando un jumper, bajamos la salida positiva al positivo de nuestra protoboard y colocamos el capacitor de filtrado. Realizando las conexiones del capacitor de filtrado, tenemos que colocar el negativo de este mismo hacia el negativo de nuestra protoboard y el positivo de nuestro capacitor hacia el positivo de nuestra protoboard. En este caso, el capacitor lo tenemos que colocar en la división que tenemos en nuestra protoboard para evitar que entre en corto. Colocamos el LM317 con cada una de sus patas en una columna distinta de la protoboard. La tercera pata de este integrado es la entrada para el voltaje positivo sin regular, el cual nos estará llegando desde el positivo de nuestra protoboard. Y en la segunda pata de nuestro integrado colocamos nuestra resistencia de 220. Seguido de esto conectamos la segunda pata con la primera pata utilizando un jumper que nos ayudará a crear el divisor de voltaje. Y seguido de esto nuestro potenciómetro que funcionará como resistencia variable. Conectando la primera pata
de nuestro potenciómetro hacia nuestra entrada del jumper y la segunda pata del potenciómetro hacia el negativo de la protoboard. Ahora, en el pin central o segundo pin de nuestro integrado, arriba de la resistencia de 220, será la salida de la cual nosotros obtendremos nuestro voltaje variable. Aquí se puede colocar un capacitor de poliéster o cerámico que funcionará como filtrado. A su vez, este capacitor o en general la salida tendrá que ir conectado desde su otra terminal hacia el negativo de la protoboard. Otra cosa que podemos hacer será reemplazar este capacitor por un capacitor más grande electrolítico. Esto con el fin de que este capacitor se cargue al voltaje que estamos obteniendo después de nuestro integrado. De esta manera, si nosotros lo deseamos, obtendremos una alimentación más constante. Este capacitor cargará el mismo voltaje que está entregando el regulador, siendo la salida la misma, es decir, después de este capacitor. Si nosotros lo deseamos, también podemos colocar un diodo de protección como se muestra entre el pin 2 y 3. Ahora, en este caso, para alimentar mi fuente, yo estoy utilizando este pequeño transformador. A través de cables tipo osciloscopio conecto el devanado secundario de mi transformador hacia la entrada de la corriente alterna de nuestro puente de diodos. En este caso no importa la polaridad, puesto que la corriente alterna carece de ella. Siendo entonces que de esta manera podemos obtener una fuente de voltaje regulada simple. Una cosa que debemos tener en cuenta en el diseño de esta fuente es que este integrado LM317T únicamente puede manejar corrientes de 1.5 amperes. Si nosotros tratásemos de conectar una carga que demande más de eso a la salida, terminaríamos dañando el integrado. Aunque claro, la capacidad de esta fuente para proveernos corriente está directamente limitada por el transformador que nosotros elijamos para llevar a cabo este proyecto. Lo mismo ocurrirá con el voltaje, es decir, no podemos regular un voltaje mayor al voltaje máximo de salida que nos esté ofreciendo nuestro transformador. A su vez, este integrado no puede regular por abajo de los 2,25 volts o mayor a 30.